Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Los saluda Enrique Castillo. Este es el primer programa post referéndum. El presidente de la República dio su mensaje. Ahí anunció reformas. En el camino también hemos tenido la elección de los gobernadores regionales, cuestionamientos a varios. Ahora mucha gente dice y critica y condena y denuncia a varios de los elegidos. Y dicen que ojalá se hubieran quedado algunos de los que han terminado yéndose. Pero está prohibida la reelección. Así es que con este tema o con esta posibilidad, muchos no han podido ser reelegidos, que hacían aparentemente buenas gestiones y han entrado nuevos que podrían ser, en condicional, no todos por supuesto, aventureros o incluso gente con unos antecedentes bastante cuestionables. Ayer se realizó la audiencia para ver la apelación de Keiko Fujimori y de otros de sus correligionarios o colaboradores que tienen prisión preventiva. Ha quedado al voto. En las próximas 48, quizás 72 horas lo sabremos o sabremos qué rumbo toman las cosas. Pero la noticia más importante hoy ha sido que el presidente de la República, a través de una entrevista en el diario Trome, ha dicho: siempre hay que evaluar el gabinete en su conjunto, pero el premier Villanueva está trabajando muy cerca a mí. Coincidimos en una nueva visión del Perú descentralista. En consecuencia, él va a continuar trabajando a mi lado. Es decir, ha ratificado al primer ministro César Villanueva. Hoy día vamos a conversar con varios personajes que a usted seguramente le va a interesar escuchar, entre ellos el electo gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, presidente de Acción Popular. Pero antes estamos con Juan Cheput, precisamente, y a raíz de estas declaraciones del presidente de la República. Don Juan Cheput, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Ratificado César Villanueva. Por el momento. ¿Qué significa? No, significa que el presidente tiene que tener la discreción y la elegancia del caso como para no hacer ningún tipo de comentario públicamente, ¿no? Yo creo que pero esto es una ratificación. Por supuesto, supuesto, está diciendo, de acuerdo. puede hacer cualquier cambio, pero Villanueva no se va. De acuerdo, pero yo creo que él tiene que ser consciente que dentro de lo que significan los resultados en las encuestas, el premier Villanueva es una persona que indiscutiblemente no está ayudando. Es una persona que se ha convertido en una especie de lastre, ¿no? con otros ministros, al tener popularidades muy bajas. Inclusive el presidente sube y el premier baja. ¿Y por qué digo esto? No con el ánimo de serruchar el piso de parte de mi bancada al señor Villanueva, ¿no? Sino simplemente porque yo creo de que a una semana del referéndum ya los efectos del mismo se están desvaneciendo. Cuando yo veo una popularidad en la cual el presidente sube un punto según una encuesta y recupera según la otra, ahí tenemos justamente un cuadro. Adelante con el cuadro mientras usted va conversando. Es indiscutible que más que un referéndum en torno a reformas, ha sido una especie de plebiscito entre los antagonistas, los opositores a Keiko Fujimori y los que apoyan al presidente Vizcarra. Ahí tenemos el primer cuadro. El presidente sube un punto después del referéndum, según Ipsos, en la encuesta que publica El Comercio hoy. ¿Le parece muy poco un punto? Bueno, lo que sucede es que después de tan abrumador resultado, subir un punto es un empate estadístico. Es exactamente lo mismo, está dentro del margen de error. Por eso te digo, el 85% en promedio obtenido en el referéndum es más un plebiscito entre los que están en contra de Keiko Fujimori, el rechazo a su comportamiento a través de su bancada en el Parlamento y lo que viene a ser la gestión del presidente de la República. Ese 85% es exactamente igual al 85% de rechazo que tiene Keiko Fujimori o el Fujimori. Entonces, este es un tema más plebiscitario. O sea, no es un mérito del presidente, sino un demérito de Keiko Fujimori. No, es mérito de él desde el punto de vista que lo capitaliza políticamente y desde mi punto de vista de manera adecuada. Pero si se requieren cambios, pues vemos que la aprobación que tiene en estos momentos el gabinete, pues anda por el orden del 14, 15, 20% según las encuestas. El IEP publicó hoy día una encuesta también en el diario de la República y tenemos ese cuadro al que usted se refiere. Pero lo podemos ver, por favor. Es el cuadro que se refiere a la aprobación del desempeño de los ministros. Ahí está. Aprueba 77%, desaprueba 15%. ¿Ese es el cuadro? No, está mal. Está mal. 77%, ¿sí? Está al revés. Está al revés, sí. Efectivamente. Está ¿Cierto? Revés. 77% desaprueba, 15% aprueba. Así es. Sí, o sea, ahí hay un problema en el cuadro. Pero puede suceder. Es así. Entonces, ¿usted cree que
¿Hay una desconexión entre el presidente y los ministros? Bueno, si el presidente tiene 66% y su gabinete tiene 15%, estamos hablando de 51 puntos menos. O sea, con las justas tienen el 20% de lo que tiene el presidente. Entonces, el presidente podría subir más, podría tener una mejor gestión si es que el gabinete va al ritmo que él marcha. El presidente, yo lo escuchaba en su último mensaje, no es tanto pedirle al gobierno, que el gobierno le pida al Congreso que marche a su ritmo, ¿no? Yo creo que el grupo de ministros debería marchar al ritmo del presidente. O sea, hay que fustigar, pero a los ministros, para que marchen al ritmo que está planteando el presidente, y no tanto el Congreso, porque el Congreso tiene su función legisladora, fiscalizadora, pero son los ministros los que tienen que empezar a operativizar aún mejor las políticas públicas del presidente de la República. ¿Y por qué digo esto, Enrique? Por una sencilla razón. Los resultados emocionales como son los del referéndum son son fáciles de evaporarse en el corto plazo, porque empiezan las exigencias. Los liderazgos carismáticos que se sustentan en ese tipo de democracia plebiscitaria, ¿no? Tipo referéndum, tipo plebiscitos, son porque el pueblo le otorga al líder carismático características especiales, que luego cuando no se corroboran en la realidad, cuando no hay resultados, se voltean rápidamente. Entonces, mi bancada está actuando de manera muy responsable en decir, señor, haga cambios, porque después se le va a voltear la tortilla y nosotros no queremos que pase eso. Pero ustedes lo que han pedido, y concretamente Gil Violeta, Carlos Bruz, Mercedes Arauz, que se vaya César Villanueva. Y el presidente les ha dado la contra. O sea, casi lo que les ha dicho es, no me importa lo que tú pidas, yo voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, ¿Eso es un parteaguas del presidente con la bancada? Podría ser, no lo sé, pero en todo caso el presidente, como consecuencia de negar esa realidad de que el premier no lo está apoyando como debería apoyar, suceden cosas como la acontecida en el último mensaje, en el cual se señala por esta desinformación que no le han brindado oportunamente los ministros que están a cargo del tema, el ministro de Justicia, el propio premier, se dice que el Congreso no ha hecho absolutamente nada en materia de los proyectos de ley referentes a la reforma del sistema de justicia. Lo dijo el presidente, presenté 7 proyectos y no han visto ninguno. Bueno, a tal nivel llega la desconexión como consecuencia no del presidente, sino de los ministros, que en la Comisión de Justicia, el presidente de la misma tuiteó de inmediato, ya están los 7 dictámenes de la Comisión de Justicia. O sea, ¿el presidente no está informado? No, pero no es culpa del presidente, son culpa de sus ministros. En eso sí quiero ser absolutamente claro. ¿Los ministros no le informaron al presidente? Porque ¿cómo lo van a saber? ¿No llamaron al señor Oliva para preguntarle? Así es, y Alberto Oliva es miembro de la bancada de Peruanos por el Cambio. Entonces, yo no sé quién o quiénes pretenden hacerle creer a la opinión pública que en el Parlamento no se trabaja o que la bancada no viene trabajando adecuadamente. Porque sí se trabaja y duro, y ahí están los resultados. Pero lo cierto es, incluso el presidente ya lo dijo en su mensaje, ¿no es cierto?, marcó la independencia con respecto a cualquier bancada. Él no quiere tener una bancada oficialista, aparentemente. Ustedes quieren seguir siendo, le van a rogar al presidente para que lo siga considerando, para que le siga considerando bancada oficialista. Es que mira, es que lamentablemente así se ve, y tú tienes la razón en plantearlo de esa manera, porque así se ve. Y cuando uno le dice al gobierno, queremos colaborar, no lo hace porque uno esté mendigando, sino porque en las democracias no participativas o plebiscitarias, sino en las democracias más consistentes, que son las representativas, las bancadas son importantes. Entonces que se sincere, pues, el presidente y el gabinete. Queremos gobernar sin bancadas, en base a plebiscitos, a referendos en buena hora. Para eso yo no me presto, pues yo soy un demócrata. Si se quiere... ¿Qué haría usted? No, yo permanezco en la bancada, pero en una posición como la actual, diciendo lo que pienso. Porque yo pienso primero en mi país. Y mi país necesita de un Congreso fuerte. Y ese Congreso fuerte no se mide aritméticamente porque la bancada tiene 11, 18 o 7, sino porque sirve de bisagra con el resto de bancadas para poder articular políticas públicas. ¿Por qué cree que el públicas. presidente no quiere esa bisagra? No quiere articular con la bancada. Sino que estoy respondiendo a la pregunta, o sea, que se sincere la situación. Bien, pero yo le pregunto, muy bien, usted le pide al presidente de una vez que se sincere y que diga las cosas como las va a hacer. Como si él pretende gobernar con otras bancadas en buena hora, pues total, hay ministros que pertenecen a otras bancadas, no hay ningún problema en nuestra parte. Pero lo que no puede suceder es que se quiera subestimar o pasar por alto el trabajo de una bancada que sí está dando resultados, que es la bancada de Peruanos por el Cambio. ¿Pero por qué creen que el presidente está prescindiendo de ustedes? No, como ha dicho Carlos Bruz, no se reúne con su bancada, no le ven la cara hace 6 meses al primer ministro. ¿Por qué? Bueno, yo creo que está en cierta medida
equivocando una estrategia, de creer que necesito mantener distancia de cualquier parlamentario para que de esa manera se justifique ese acorralamiento del Parlamento en el sentido de que no sirve para nada. Y se equivoca porque el Parlamento es fundamental en la democracia. Se requiere de parlamentos para sacar adelante una serie de iniciativas legislativas, se requiere del Parlamento para sacar adelante la reforma de justicia, se requiere del Parlamento para darle sostenibilidad a su propio gobierno. Entonces yo espero que en este fin de año él cambie de actitud. De repente hay ministros que le vienen diciendo acorrala, ¿no?, al Parlamento. No es así. La bancada no se mide, vuelvo a repetirlo, por criterio aritmético. El peso político de una bancada no se mide ni en gramos ni en número. Se mide en los resultados. Y en términos de resultados, la bancada de Peruanos por el Cambio ha logrado más de un objetivo concreto que ha favorecido al gobierno. Ahora, no puede ser que el cortocircuito que hubo con la bancada a raíz de la aprobación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, de las acusaciones que existen contra Carlos Bruce y Mercedes Arauz, tanto en la presunta compra de votos para la no vacancia, y luego ahora con las acusaciones del alcalde de Chiclayo, ¿podrían estar haciendo que el presidente diga estos son iguales a los demás? No, yo creo que no es así porque estos son eventos recientes y el distanciamiento ya viene de hace tiempo, ¿no? Como te digo, acá es una situación en la cual yo creo que hay que mejorar las relaciones o de lo contrario sincerar la situación. En cualquier caso, yo creo que lo mejor es sincerarla para que de esa manera se pueda trabajar adecuadamente. Pero no puede haber un nivel de desconexión como el existente. Mira, más de un colega tiene que estar llamando a los ministros para decirle, oye, en este dictamen, en este proyecto de ley, ¿cuál es la posición de ustedes? O sea, nosotros tenemos que hacer la tarea de los ministros. Y muchas veces se critica a la bancada de que no apoya un determinado proyecto de ley u otro, cuando en la práctica es consecuencia de que no hay un nivel de coordinación con los ministros. Y ahí estamos viendo, 15 puntos, 15%, entonces, de aprobación. Entonces, si ellos no están haciendo su tarea, que no le echen la culpa a la bancada. La bancada viene trabajando bien. Y el hecho de que pueda haber tenido algún tipo de distanciamiento como consecuencia de una votación específica, pues también es por culpa de la falta de coordinación, porque si uno pretende tener un determinado resultado en una determinada votación, pues se coordina antes y la queja no debe venir después, como ha venido del propio Premier César Villanueva. Muy bien, ahora, lo cierto es que a lo largo de estos 6 meses, el presidente incluso comió con ustedes, ¿no es cierto? Se fue a comer con ustedes. Yo no estuve en esa cena. Muy bien, pero estuvieron los de Perú por el Cambio. Y hemos vivido entre, sí, la cosa va a venir mejor, y a partir de ahora las cosas van a mejorar, y después, 0 balas. Después del referéndum nos juntamos y la hacemos. Nunca la hicieron. Claro, ese es otro problema. Ese es el problema ¿Los están haciendo? Ese es el problema de aquellos que anticipan rupturas o señalan acuerdos y buenos momentos, ¿no? En mi caso yo no veo ni una declaración en la cual yo esté diciendo vamos a romper o vamos al día siguiente a juntarnos de nuevo. Yo lo que estoy diciendo es que se sincere la situación. No estoy hablando ni de ruptura ni de que las cosas van a mejorar. ¿Para usted debe renunciarse a esa Villanueva? Yo creo que el presidente tiene que revisar su participación. Es cierto que esta es una potestad del presidente, pero el gobierno no puede continuar así. Estamos a la vuelta de la esquina de una serie de exigencias sociales y se requiere otra dinámica en el gobierno. El siguiente cuadro que presenta IEP en el diario La República tiene justamente las prioridades que la población señala para una agenda del gobierno. Y dice, 59% que mejore la educación, 47% que mejore los servicios de salud, 44% que mejore la seguridad ciudadana, 34% lucha contra la corrupción, 30% promoción del empleo, 24% reducción de la pobreza. Esas son las prioridades de la gente según lo que publica IEP en el diario La República. Claro, no es la reforma política, como queda claro. Ahí hay prioridades del día a día. O sea, para usted el presidente no está recogiendo este sentido. No, yo pienso que es Consejo de Ministros, ¿ah? Todo el mundo tiene que hablar seriamente sobre este tema. Lo que pasa es que cuando existe pues la hegemonía de un grupo que dice hay que seguir acorralando al Congreso, yo no me presto a eso. O sea, yo no soy de los que pone la otra mejilla. Yo he llegado al Parlamento para honrar mi curul y esa representación que tengo de los ciudadanos. Y no voy a permitir que permanentemente se esté hostigando al Parlamento, señalando que no se trabaja, que quieren ir a la reelección y cosas por el estilo, cuando en el Parlamento se trabaja duro. Y se trabaja pensando en los intereses del país. Que hay unos cuantos, una minoría audaz que comete tontería y media y que debe ser desaforado, de acuerdo. Pero la gran mayoría de parlamentarios trabaja bien. Y cuando se tiene permanentemente el mensaje de acorralar al Parlamento,
pues simplemente nos olvidamos de los grandes temas nacionales y vemos cosas como esta, ¿no? En la cual la población dice menos hostigamiento y más resultados. Bueno, no ha dicho menos hostigamiento, porque la desaprobación al Congreso ha crecido. Bueno, pero como consecuencia de que el Congreso no responde, pues que es otra cosa. El Congreso yo creo de que tiene que empezar a plantear posición. ¿Y en qué sentido? No en una guerra total, como decía un colega mío, ¿no? Sino simplemente señalando de que en el Congreso tenemos todo el objetivo central de colaborar con el gabinete. Mira, sin que nadie se lo pida al presidente del Congreso, colocó la legislatura el 30 de enero. ¿Y acaso eso fue reconocido? El mismo presidente del Congreso ha señalado que nos podemos ir hasta el 28 de febrero. ¿Acaso eso es reconocido? Y no es primera vez que se hace. Se hizo con la gestión de Galarreta y se hizo con la gestión de Salgado. Pero mi pregunta es, por lo que usted dice, el presidente está insistiendo en temas que aparentemente, según usted, no tienen relación con los deseos de la población. Yo creo que han encontrado un activo en tratar de fustigar permanentemente al Congreso. Y eso no se puede permitir. Mira, yo he visto grandes popularidades a lo largo de toda mi vida pública. Y si nosotros queremos conservar esa popularidad, pues en primer lugar tiene que haber una calma. En segundo lugar se tiene que reconocer que el Congreso es importante como pilar de la democracia. Y en tercer lugar, en lugar de fustigar, como algunos quieren, ¿no?, hay que construir una agenda legislativa. Si no, eso se convierte en inmanejable, no lleva a ninguna parte. En 30 segundos, por favor. El presidente dijo que el pueblo peruano había interiorizado y que apoyaba el tema de la lucha anticorrupción. Pero, por otra parte, en una gran mayoría de regiones, con votaciones importantes, se han elegido a gobernadores con severísimos cuestionamientos. Así es. Por ejemplo, en el caso de Arequipa, se eligió un gobernador que presuntamente es acusado de 3 violaciones y con amplia difusión de estos temas en los medios de comunicación. No, cuando uno lee la prensa local, y uno lo puede leer en internet, uno ve la frustración de personas que no han podido reelegir ni a sus alcaldes ni a sus gobernadores porque han trabajado bien. Y uno ve el caso de Ica, ¿no? El caso del mismo Arequipa, en el cual si hubieran podido ir a la reelección, los hubieran reelegido, igual muchos alcaldes. Ahí está, pues. La reelección no es la madre de todas las soluciones. La no reelección. O sea, no hay reelección y uno le deja la cancha libre a aquellos que pueden cometer tropelías o que las han cometido. ¿Por qué? Porque ya no tienen competencia. O sea, se achica la oferta, ¿no?, en este caso electoral, y uno tiene que optar por el menos malo. Ese es el problema de la no reelección. Por eso te digo, los resultados emocionales, cuando se dice sí o no, y un asunto complejo lo reduce a sí o no, llevan a este tipo de situaciones. Hoy día mismo en Inglaterra, ¿no?, la gente votó apabullando, ¿no?, hay que irnos de la Unión Europea, sí al Brexit, ¿no?, un plebiscito, un referéndum. 2 años después, mejor nos quedamos. Muy bien. Don Juan Cheput, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos para conversar con el electo gobernador de Cajamarca y además presidente de Acción Popular, Mesías Guevara.